Hola alumnos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Gabriel Juan Cruz y a continuación vamos a hablar sobre los efectos del movimiento en los tejidos musculoesqueléticos. En primer lugar vamos a hablar sobre los conceptos generales. ¿Por qué? Porque hay que entender que estos efectos del movimiento no deben ser pensados solamente en relación a los aspectos mecánicos, también pueden inferir sobre otras cuestiones, como puede ser retrasar el reflejo dolor-espasmo, que este reflejo es una respuesta muscular tónica con el objetivo de proteger la articulación para poder evitar un daño mayor. Por ende, si a este reflejo lo podemos disminuir o retrasar, lo que nos va a permitir de a poco es trabajar en un mayor rango de movimiento. También tiene un efecto directo sobre los circuitos de retroalimentación, es decir, biofeedback del dolor. Esto lo que nos va a llevar es a aumentar el umbral de dolor y por ende que el paciente pueda tolerar de mejor manera el movimiento como también los ejercicios que le indiquemos. También va a poder disminuir el edema y el derrame, ya que al momento nosotros de movilizar al paciente lo que vamos a producir es un estiramiento y un acortamiento del músculo. Y este estiramiento y acortamiento lo que va a producir es un efecto de bombeo sobre los vasos linfáticos y sanguíneos. También lo que va a producir es una menor incidencia de enfermedad tromboembólica, como por ejemplo una trombosis venosa profunda, que es una complicación que vamos a ir dando a continuación a lo largo del desarrollo del cuatrimestre. Ahora sí, vamos a hablar más en detalle con respecto a cada uno de los tejidos, qué efectos produce el movimiento sobre lo mismo. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya conocemos en Semiopatología Quirúrgica 1. Entonces voy a hacer el siguiente interrogante. ¿Cuál era la célula encargada de censar la carga mecánica? La célula encargada es el osteocito. Y entonces, ¿por qué el osteocito tiene esa función o esa capacidad de censar la carga? ¿Cómo se denominaba ese fenómeno? Ese fenómeno se denomina mecanoestato óseo. Y para seguir haciendo un repaso, recordemos que estos osteocitos ocupan unas cavidades que se denominan lagunas osteocitarias. Y de estas lagunas salen unos conductos denominados osteoplastos o conductos calcófaros. Por estos conductos van a discurrir las prolongaciones de los osteocitos. Y por ende se va a terminar formando una especie de red de telaraña que unen a todos los osteocitos entre sí y de esta manera poder censar la carga mecánica. Entonces, la carga mecánica o la carga cíclica lo que va a producir es una estimulación sobre el osteocito, que es la célula madura, permanente y más abundante del hueso. Ese estímulo mecánico aplicado sobre el osteocito va a llevar a una diferenciación o estimulación al osteoblasto, lo cual llevaría a la formación ósea y a disminuir la resorción ósea. Por eso, lo que va a producir en el hueso es un aumento de la densidad, un aumento del volumen y un aumento de la fuerza. Con respecto a lo que vamos a dar a continuación es ver lo que dice la evidencia científica sobre los efectos del movimiento sobre los tejidos. Este primer estudio lo que realizó es un seguimiento de la diferencia en la recuperación del hueso y el músculo después de la descarga de los miembros posteriores, es decir, las patas traseras de la rata macho con un esqueleto maduro. Acá lo que se realizó es estudiar el tiempo de recuperación de las propiedades de los músculos flexores plantares, un torque isométrico máximo, y de la región proximal de la tibia, es decir, tratar de evaluar la densidad mineral ósea en ratas sometidas a descarga de los miembros inferiores durante 28 días. La recuperación de la fuerza de los flexores plantares se logró a los 28 días. En cambio, la densidad mineral ósea en la región proximal de la tibia disminuyó durante el tiempo de inmovilización y continuó disminuyendo a los 28 días de recuperación. Fíjense que es un dato muy importante.
La densidad mineral ósea alcanzó los valores normales recién a los 84 días. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el hueso se adapta con mayor lentitud que la ganancia de fuerza muscular. Por lo tanto, esto nos da a entender que si el paciente recupera la movilidad y la fuerza muscular, ¿ya estará curado? La respuesta es no. El hueso vuelve a la normalidad en un periodo de casi 3 meses mayor a la recuperación del músculo. Esto nos hace pensar que si este paciente lo mandamos a hacer una vida normal, o hace trabajo forzado o deportes de contacto después de un mes de yeso sin carga de peso, inclusive realizando un mes de rehabilitación, aún así podemos aumentar el riesgo de lesión ósea, porque la densidad mineral ósea continúa descendiendo a pesar de que se haya recuperado la fuerza muscular. Por ende, lo ideal sería no someterlo a un mes de yeso sin carga, sino permitir de a poco una carga de peso parcial progresiva. Con respecto a este estudio, es un estudio en el cual se realizó el nombre del título, una recuperación de la atrofia muscular y la pérdida ósea a partir de los 90 días de reposo en cama. Resultados a partir de un año de seguimiento. Este es un estudio que se realizó en humanos. Este estudio se estudió la recuperación de los músculos de la pantorrilla y de la densidad mineral de la tibia luego de 90 días de reposo en cama, en 25 individuos jóvenes asignados a 3 grupos distintos. Un grupo de reposo en cama, que era el grupo control, un grupo de ejercicio de flywheel resistido, que es un ejercicio cicloergométrico que se coloca a nivel de los pies del paciente para que el paciente acostado pueda hacer ejercicios. Se puede encontrar una imagen en el libro de sus apuntes por si quieren verlo. Y un tercer y último grupo de ingestión de 60 gramos de pamidronato antes del periodo de reposo en cama. Recordemos que el pamidronato es un bifosfonato que inhibe la actividad osteoclástica y la resorción ósea. A los 80 días, los grupos de flywheel y de pamidronato recuperaron la pérdida ósea a nivel de la diáfisis tibial. Al año, el hueso a nivel de la epífisis fue ampliamente recuperado, pero no de forma completa. Podría lograrse a partir de los 2 años. Esto lo que nos quiere decir es que el hueso cortical de la diáfisis se recuperó más rápidamente que el hueso trabecular de la epífisis, que es el que mayor se daña cuando es inmovilizado. El grupo que realizó el ejercicio de flywheel recuperó la sección de área transversal de la pantorrilla a los 55 días, aproximadamente 30 días antes que el grupo de pamidronato y 50 días antes que el grupo control. Esto lo que nos quiere decir es que la carga mecánica en forma de ejercicio con el flywheel tuvo mayores beneficios que los pacientes que realizaron una ingesta de fármacos. Otro estudio, que en este caso es en ratas, el nombre del mismo son ejercicios de salto durante la restauración de la integridad de la arquitectura trabecular después de una suspensión de la cola en ratas jóvenes. Se estudiaron en ratas, un total de 35 especímenes, los cambios en el hueso trabecular del extremo distal del fémur, luego de 14 días de suspensión y posterior restauración de la arquitectura trabecular mediante la recuperación espontánea y un programa de saltos. La restauración de la arquitectura trabecular mediante saltos durante 5 semanas produjo incrementos en el grosor, el número y la conectividad de las trabéculas del extremo distal del fémur en comparación con el grupo de recuperación espontánea, 62,8%, 31,6% y 24,7% respectivamente. Esto lo que nos quiere decir es que los saltos son beneficiosos a la hora de recuperar la pérdida ósea. Lo que nos quiere mostrar esta filmina del Power es una imagen que representa el estudio anterior. Y lo que nos quiere mostrar es cómo aumenta la arquitectura trabecular con un programa de salto.
Por ende, lo que tenemos que entender y ver en esta imagen es cuanto más blanco se vea, es decir, más radiopaco, hay mayor densidad ósea. Este es un estudio que se titula de la siguiente manera: la carga mecánica atenúa la pérdida de hueso cortical debido a la inmovilización y deficiencia de calcio. Este estudio evaluó el efecto de la carga mecánica sobre el hueso cortical de la tibia en 28 ratas sometidas a la inmovilización y otro grupo a inmovilización más carga, alimentadas con bajos niveles de calcio, en comparación con un grupo control bien alimentado y no inmovilizado. El grupo de inmovilización más carga, lo que se le realizaba 3 veces a la semana era sacarle la cinta que suspendían las patas traseras para que puedan cargar peso. Las ratas que recibieron esa aplicación de carga mecánica mantuvieron la densidad mineral y el área de sección transversal ósea y mostraron menos cambios en la rigidez, atenuando los efectos de la inmovilización sobre la fuerza del hueso cortical. Lo que nos quiere decir es que la carga mecánica influye mucho más que la alimentación. Por lo tanto, lo que debemos tener en cuenta a partir de todos estos estudios que acabamos de leer es que la carga mecánica influye mucho más que un fármaco y mucho más que una alimentación. Eso no quiere decir que el fármaco y la alimentación no sean importantes, pero lo que nos evidencia los estudios científicos es que la carga mecánica sobre el tejido óseo tiene mucho más impacto. Por ende, si estamos pensando en un paciente con alguna patología ósea, como por ejemplo la osteoporosis, ¿qué es lo primero que se le indica? Generalmente lo que se le indica son fármacos o minerales, como puede ser el calcio, la glucosamina, el bifosfonato y los minerales. Por ende, lo que deberíamos de empezar a hacer y empezar a cambiar es que en pacientes con patologías óseas, lo que tenemos que indicarles a los mismos es carga mecánica, ejercicio, actividad física, porque se ha visto cómo esa carga mecánica aumenta la densidad, aumenta los minerales, aumenta la fuerza sobre el tejido óseo. Es por eso que a partir de esta evidencia científica que acabamos de leer, la principal línea de tratamiento de estos pacientes tiene que ser la actividad física. Este es un estudio en el cual se evaluó el entrenamiento simulado de la resistencia durante la descarga de los miembros posteriores, cómo suprime la pérdida de hueso por desuso y mantiene la fuerza muscular. Se estudiaron los efectos del ejercicio de resistencia en 50 ratas sometidas a 28 días de suspensión, mediante la realización diaria de ejercicios excéntricos y ejercicios excéntricos más isométricos, sobre la masa y fuerza muscular y sobre la pérdida ósea. El grupo que recibió ejercicio mantuvo la masa y la fuerza muscular de los flexores plantares. Además, el ejercicio preservó el hueso trabecular e incluso mostró incrementos en la densidad mineral ósea y sobre el contenido mineral óseo a nivel de la metáfisis y del hueso cortical de la diáfisis tibial. Estos resultados nos están demostrando que las contracciones musculares de alta intensidad, independientes de las fuerzas que soportan nuestro peso, pueden mitigar eficazmente las pérdidas en la fuerza muscular y proporcionar un estímulo potente al hueso durante el uso prolongado. Esto nos quiere decir que en aquellos pacientes, por ejemplo, en estado crítico, podríamos utilizar una electroestimulación con alta intensidad de contracción para tratar de evitar o disminuir los efectos secundarios de la inmovilización. Ahora lo que vamos a ver son los efectos del movimiento sobre el músculo. Lo que nos quiere mostrar esta filmina del Power es cómo la carga mecánica va a activar a la célula muscular, y esto va a llevar a la liberación del factor de crecimiento mecánico, que es un derivado del factor de crecimiento insulínico tipo 1. El factor mecánico activa la célula satélite, que es la precursora de la que tiene actividad miogenética. Recordemos que las células satélites
se activan y se diferencian formando nuevas fibras musculares. También recordemos que los mioblastos son células que se diferencian en miocitos y estas son las que tienen la capacidad contráctil. Lo que vamos a hablar a continuación es lo que menciona la evidencia científica sobre esos efectos mecánicos sobre los tejidos musculares. Este primer estudio, titulado Influencia de una vibración breve diaria sobre el tendón en músculos sólidos de rata sin carga de peso. Se investigó el efecto de esa vibración aplicada al tendón de Aquiles sobre la atrofia muscular en 24 ratas bajo suspensión durante 14 días. El grupo tratado con vibración mostró una menor reducción de la masa muscular y del área de sección transversal de las fibras tipo 2A y tipo 2B. Ese efecto vibratorio se puede realizar a través de una plataforma vibratoria, elemento que vamos a explicar en la siguiente clase. A pesar de esto que mencioné, los datos de este estudio mostraron que la vibración del tendón no contrarresta la totalidad de la atrofia del músculo sóleo. Por ende, ambos grupos se perdió la capacidad contráctil y el tiempo de contracción isométrica, y no se encontraron diferencias significativas en las mismas variables con la aplicación de la vibración. Otro estudio, titulado Combinación de los efectos de la estimulación eléctrica y alta carga de contracción isométrica sobre el músculo atrofiado, inducido por la suspensión de las patas traseras. Por ende, en este estudio se pudo evaluar que esa combinación de la electroestimulación neuromuscular y el entrenamiento de resistencia isométrico es efectivo en reducir la atrofia muscular por la inmovilización. Para poder realizar esa contracción isométrica, a las ratas se le colocó una férula para poder frenar el movimiento de esa extremidad. El efecto estaría dado por la inhibición de las 3 vías de degradación proteica ligadas al proceso de atrofia. Recordemos que la contracción isométrica es la que mayor fuerza se recupera en un primer momento, por lo tanto es la contracción indicada para comenzar la rehabilitación. También porque quizás el paciente no tenga la fuerza suficiente para poder iniciar el resto de las contracciones. También recordemos que la contracción que mayor capacidad de regeneración tiene es la contracción excéntrica, ya que es la que mayor cantidad de factores de crecimiento libera a causa de la ruptura del tejido que se genera. Aparte, tiene acción sobre la reorganización de las fibras de colágeno. Y en cuanto a la capacidad de regeneración, luego le va a seguir la contracción isométrica y por último la contracción concéntrica. Con respecto a los efectos del movimiento sobre el cartílago, la carga mecánica va a estimular al condrocito. Estos últimos sintetizan los constituyentes de la matriz cartilaginosa como ser los proteoglicanos, siendo el agrecan el más importante de todos ellos. Como también aumenta la síntesis de colágeno tipo 2, inhibe la metaloproteinasa de la matriz, que si bien recordarán de semiopatología, era una enzima encargada de degradar el colágeno, como también inhibe la acción inflamatoria de la interleuquina 1, que es una enzima catabólica. Con respecto a la evidencia científica, acá vamos a ver un estudio titulado Efectos tiempos dependientes de la presión hidrostática intermitente sobre el colágeno tipo 2, la expresión del ARN mensajero y el agrecan de los condrocitos de la articulación. Como bien dice el título, se estudiaron los efectos de esa presión hidrostática intermitente sobre la síntesis de colágeno tipo 2 y el agrecan en condrocitos bovinos, es decir, en vacas, aplicando presión de dos formas: un grupo A, en el cual se aplicó 10 megapascal a una frecuencia de 1 hercio durante 2, 4, 8, 12 y 24 horas, y un grupo B en el cual se aplicó esa presión hidrostática intermitente 4 horas por día durante 4 días. ¿Qué se llegó como la conclusión? Que el régimen de carga B generó un incremento de 9 veces más la expresión de colágeno tipo 2 y 20 veces más la expresión de agrecan en comparación del grupo A. ¿Por qué sucede esto?
porque el grupo B evolucionó de mejor manera porque mantuvo el tiempo del estímulo durante bastantes más días y no se apuró al momento de progresar el tiempo del estímulo como sí lo hizo en el grupo A. Ahora, pensando un poco en personas, en pacientes que tengan un proceso degenerativo a nivel del cartílago, es decir, pacientes con artrosis, generalmente los médicos les indican distintos minerales, como pueden ser calcio o bifosfonato, pero también algunas actividades como puede llegar a ser bicicleta y o pileta. Pero si pensamos en estas actividades, ¿tienen algo que ver con la presión hidrostática intermitente? La realidad es que una de las mejores actividades que le podríamos indicar a nuestros pacientes para que haya esta expresión de colágeno tipo 2 y mayor expresión de agrecan sería la caminata, porque es la actividad que más se asemeja a la presión hidrostática intermitente. Obviamente va a depender mucho del estadio en el cual se encuentre esa artrosis, porque si nos encontramos con pacientes con una artrosis muy avanzada, a lo mejor no pueda llegar a caminar 5, 6, 7, 8 cuadras. Eso va a depender mucho del paciente en cuestión. Pero si el paciente puede tolerar caminar 2, 3 o 4 cuadras, es suficiente para poder generar esa presión hidrostática intermitente y que no vaya avanzando y evolucionando esa artrosis. Pero también tengamos cuidado con el tipo de carga, del tipo del estímulo mecánico que le vamos a dar a ese paciente. ¿Por qué? Porque la compresión estática, que es un estímulo mecánico, a nivel del cartílago intacto, ha demostrado ser inhibitoria de la producción y transcripción de los proteoglicanos y colágeno tipo 2. Otro estudio en el cual se trabajó a nivel de cartílago explantado y la evaluación de los efectos de la compresión y el sillazamiento a nivel de ese cartílago. Podemos ver que la carga fisiológica del cartílago in vivo ha demostrado que la biosíntesis y la transcripción genética de las principales proteínas de la matriz del cartílago se rigen por las distintas deformaciones del tejido, como puede ser compresión y sillazamiento. Pero la aplicación de compresión estática, por ejemplo, estar parado en el mismo punto durante mucho tiempo o estar sentado, el cartílago intacto es inhibidora de la producción y transcripción de proteoglicanos y colágeno tipo 2, es lo que había mencionado anteriormente en el estudio anterior, mientras que los regímenes de carga dinámica, como puede ser una presión hidrostática intermitente, incluida la compresión dinámica y la deformación de sillazamiento dinámico, en general mejora la biosíntesis de proteínas de la matriz y la transcripción. Por ende, vuelvo a repetir, como habíamos mencionado anteriormente, una caminata sería una actividad ideal para que estimules esa síntesis de proteoglicanos y colágeno tipo 2. Con respecto a los efectos del movimiento sobre el tendón, la carga mecánica va a producir una liberación del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que recordemos que es anabólico. Este factor de crecimiento va a estimular la proliferación celular, es decir, al nivel del tenocito, y la remodelación de la matriz, que recordemos que está principalmente conformada los tendones por colágeno tipo 1, que ese colágeno tipo 1 está alineado longitudinalmente en relación a las fuerzas impuestas al tejido durante la contracción muscular. Con respecto a la evidencia científica, acá tenemos un artículo de revisión titulado Investigación in vivo de las respuestas del tendón a la carga mecánica. Cuando hablamos de un estudio de revisión, nos estamos hablando de una investigación en el cual analiza y recopila un montón de estudios que hablen de esa temática, y a partir de los resultados de esos estudios se trata de llegar a una conclusión en común o una conclusión final. Y esa conclusión que ha llegado a esta revisión sistemática es que hay una hipertrofia a corto como también a largo plazo en ciertas áreas del tendón. Se produce un aumento de la rigidez del tendón, como también un aumento e incremento de la síntesis de colágeno producido por la liberación de los factores de crecimiento transformador beta e insulínico tipo 1. Y con esto, chicos, terminamos el apartado de la clase de los efectos
del movimiento a nivel de los tejidos corporales. Espero que haya quedado muy claro y nos reencontraremos nuevamente en las aulas. Saludos.